Bueno, nos visita el ingeniero Ricardo Daubaña. Durante la última semana estuvo haciendo gestiones en Nación y en provincia porque el Consejo Deliberante votó favorablemente, ¿no?, una nueva posibilidad de reducir no solamente la tarifa, estamos hablando ya concretamente, ¿no?, de la recategorización de nuestra zona en relación a la tarifa. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos, gracias, muy amable. Sí, así es como bien vos lo comentás, el Consejo votó favorablemente por unanimidad una comunicación que hemos elaborado desde el bloque. Básicamente no se trata de un pedido de reducción de tarifas, sino que es un pedido de reencuadre tarifario y de reencuadre de los rangos de consumo de cada una de las categorías. La diferencia concreta aquí es que evidentemente de ser apoyado en este reclamo podría realmente variar no solamente para el Partido de la Costa, sino para una vasta región. Sí, son 13 localidades que están en la misma situación, desde Mar del Plata, Mar Chiquita, Pinamar, Gesell, Madariaga, La Costa, Lavalle, Tordillo, Dolores, Castelli, General Alvear. ¿Es la intención Alvarado, sumarlos? ¿Cómo? ¿Es la intención sumarlos a este pedido? Es que estamos todos en la misma situación. Lo que es incomprensible es como, o sea, hay una norma IRAN que elaboró datos durante 30 años, estuvo relevando datos durante 30 años y después hizo un mapa bioclimático de la República Argentina, dividió la República en zonas climáticas. Nosotros estamos en una zona climática que es templada, fría, subzona marítima, que es la zona 4, subzona 4D, templada, fría, marítima. Por ejemplo, nosotros tenemos un rango tarifario que es un rango de consumos que divide las categorías R1, R2 y R3, igual al que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El R1 es hasta 500 metros cúbicos, exactamente igual que nosotros. Y la tarifa es prácticamente la misma que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está en una zona templada cálida que no tiene absolutamente nada que ver los parámetros climáticos con los nuestros. Y sí tiene, por ejemplo, una comparación que es muy interesante. La norma estuvo elaborando los datos y contabilizó la cantidad de grados días que hace falta calefaccionar un ambiente para llevarlo a 18, a 20 o a 22 grados. Y dividió el país y analizó esto en un montón de zonas, como 300 zonas del país, y nosotros tenemos comparativamente con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que calefaccionar el doble de días. Y paradójicamente, ahí lo están viendo veo que lo están enfocando por el monitor, y paradójicamente tenemos que calefaccionar el ambiente los mismos días que Chipoleti y que Río Negro, siendo que Chipoleti y que Río Negro están en una zona climática más favorable que la nuestra. Nosotros estamos en la templada marítima y ellos están en la de máxima irradiancia. Entonces, es incomprensible cómo, por ejemplo, un R1 nuestro es hasta 500 metros cúbicos al año y un R1 de Chipoleti y de Río Negro es hasta 1700 metros cúbicos al año. O sea que está tomando el triple de posibilidad de consumo de la que tenemos aquí en la costa. Sí, una factura local, una casa local. ¿Cuánto tiempo podría consumir 500 metros cúbicos de gas? 500 metros cúbicos al año es aproximadamente 40 metros cúbicos por mes. Para que te des una idea, nosotros hemos hecho un cálculo de una casa con un grupo familiar tipo, como lo ponen en Argas, un matrimonio con 2 hijos, hemos considerando una cocina de una estufa, de una hornalla, un horno domiciliario y una estufa de 2.500 calorías, dormitorio principal, dormitorio secundario, living y un calefón de 10 litros por minuto, que es el más chico que hay. El consumo recontra súper ajustado, incluso para que tomemos una idea, estamos tomando el calefón prendido 2 horas por día para que se bañen las 4 personas y produzcan todo el aseo que hace falta en la casa, da más de 1.700 metros cúbicos al año.
si nosotros tomamos que se bañen turnado 2 personas por día, gastamos la mitad del uso del calefón y estamos en 1.300 y pico de metros cúbicos al año. Entonces, esto me parece que es algo inexplicable. No sé por qué, teniendo la más necesidad de calefaccionar un ambiente que Neuquén y que Chipoleti, ¿por qué nosotros tenemos que pagar el gas a 4,77 el metro cúbico y Chipoleti 1,80? ¿Por qué la tarifa social de Chipoleti es 0,13 el metro cúbico? Entonces, hay diferencias del 600%, del 500% con respecto a la tarifa. Yo digo, hay diferencia con respecto a la tarifa, pero un R1 de Chipoleti y de Río Negro puede consumir hasta 1.700 metros cúbicos al año. 3 veces, más de 3 veces, lo que puede consumir un R1 nuestro. Entonces, no solo tenemos una gran diferencia en el valor por metro cúbico, 4,77 a 1,3, 1,2 o 1,8, depende bien el rango de consumo, sino que tenemos una discriminación brutal en la cantidad de metros cúbicos que podemos usar por mes. Acá pasás de 500 metros cúbicos, haces 501 y pasaste a R2 y gastás 1.001 metros cúbicos y pasaste a R3, y ahí está subida la R3 en otras subcategorías y empezás a pagarle el gas a 4 pesos con 77 el metro cúbico. Ahí están las fortunas que estamos pagando en las boletas que están viniendo ahora. Entonces, lo que es inexplicable es por qué, siendo nosotros una zona climática mucho más desfavorable que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por qué tenemos su mismo rango de consumo, por qué tenemos aproximadamente el mismo valor por metro cúbico de gas, y por qué tenemos también, con respecto a La Pampa, por ejemplo, La Pampa Norte y Sur, también están en una zona climática más favorable que nosotros y tienen la tarifa más económica y sus rangos de consumo son mayores. Entonces, en esta situación no solo está el Partido de la Costa, somos 13 las localidades que estamos, creo que por ahí lo están pasando con alguna filmina. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando concretamente? Llevamos al Ministerio de Energía, la presentamos en el Ministerio de Energía, en el Enargás, en la Cámara de Senadores de Nación, en la Cámara de Diputados de Provincia, pero concretamente en el Ministerio de Energía de la Nación le hemos pedido el cambio de categoría, de acuerdo a la zona bioclimática que nos corresponde, en función del estudio que hizo el Instituto IRAM con entidades del Estado, en la cual participó el Ministerio de Energía de la Nación, entre otras entidades, el INTI, universidades nacionales, cámaras de la construcción. O sea, han participado infinidad de instituciones en la elaboración de los 30 años de medición de las de los distintos parámetros climáticos, y sin embargo, por un lado, participa el Ministerio de Energía en la elaboración de la norma y por otro lado la aplica mal. Bueno, ¿y qué recepción ha tenido hasta el momento? Porque estamos hablando también de un tema de dinero, ¿no? Es una fortuna de dinero que estarían facturando menos si nos dieran las 13 localidades. Yo creo que la respuesta a mi pregunta de por qué nosotros estamos pagando 4,77 cuando con un clima menos riguroso en cuanto al invierno, sí, están pagando más barato, 4,77, pongamos 1,80, creo que la respuesta es la que vos dijiste. Me parece que esta situación fue planteada desde el punto de vista pura y exclusivamente económico, pero no económico para el bolsillo de la gente, sino que económico para el bolsillo de las empresas. Y en medio no se entiende por qué no hicieron una obra de 100 millones de pesos si la facturación era tan grande. Bueno, ahí veo que hay una filmina, justamente esa filmina es la que está mostrando la zona 4D, que es la que agarra de la bahía de San Borombón y va así toda la parte marítima de la provincia de Buenos Aires, y el resto de la provincia. Ustedes ven el puntito negro en Neuquén y Chipoleti, está justo en el límite de la zona 4D, 4C y 4B, está ahí. Y hay corredores climáticos, la misma zona 4, templada fría, si lo vemos va hasta el norte del país y pasa por San Juan,
La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy. Sí, que es una zona cordillerana y que se comprende a lo mejor, ¿no? Bueno, es que eso es lo que arrojó el dato climático. Ahora nosotros tenemos parámetros climatológicos más rudos en el invierno que Chipoleti y que Neuquén. Entonces, ¿por qué nosotros no nos vemos beneficiados con ese cuadro tarifario? Nosotros no queremos que le sumen a Chipoleti y a Río Negro. Lo que queremos es que nos apliquen el mismo cuadro tarifario que tienen ellos. Por lo menos, que nos cambien el rango de consumo. Neuquén puede tener un R1 hasta 1700 y un R2 hasta 2600. 2600, somos R3, 4, la máxima categoría que hay para nuestra zona. Entonces, esta discrepancia es la que es un poco inentendible, inexplicable. Bueno, pero aquí cualquier casa de un habitante estable es R3. Es R3. O sea que estaría pagando 4 pesos y pico del metro cúbico. No, si vos tomás lo que consume una anafe de una hornalla y solamente calculás el consumo utilizándola un par de horas por día a lo largo del año, estás en algo de 200 y pico de metros cúbicos al año. Una anafe. Ni hables de prender el horno y mucho menos hables de bañarte. Porque si te querés bañar con agua caliente, dejaste de ser R1. Pasaste a ser R2. Si vos querés prender el horno y dormir un poquito caliente, pasás a ser R3. Y ahí pasás a pagar 4,77. Los datos climáticos nuestros con los datos climáticos de Chipoleti y Neuquén son prácticamente los mismos. Necesitamos la misma cantidad de grados días para calefaccionar el mismo ambiente. Bueno, en la discusión, la tarifa, el aumento, le metemos un amparo y parece ser que momentáneamente frenamos la situación, solamente momentáneamente. Esto sería un cambio de fondo y ¿cuál sería la pelea? Acá la pelea es que nos adecúen el ¿Pero rango qué necesitaríamos aquí? Solamente una resolución de... Nosotros tenemos una comunicación que le pide al Ministerio de Energía y al Enargás, a los dos, porque lo que no queríamos era cometer el error de pedirle al Enargás y que el Enargás diga, no es mi responsabilidad, el Ministerio de Energía, pedírselo al Ministerio de Energía y que diga, no, esto lo maneja el Enargás, así que cortamos por lo sano, le pedimos al Ministerio de Energía y al Enargás que nos adecúen el rango de consumo y los cuadros tarifarios correspondientes a esos rangos de consumo, en función de que de los datos que le hemos expuesto en los vistos y los considerandos, elaborados no por nosotros, sino recopilados por el Instituto IRAM, en concordancia con los funcionarios del Ministerio de Energía. Le hemos presentado en Cámara de Diputados de Nación, en Cámara de Senadores de Nación, en Cámara de Diputados de Provincia y en Cámara de Senadores de Provincia y en los distintos bloques políticos para que nos acompañen en esta solicitud, y estamos a la espera de que tanto el Ministerio de Energía como el Enargás, como las distintas cámaras y los bloques, pero principalmente el Ministerio de Energía y el Enargás, nos den una respuesta que entendemos que no es política. El que la tarifa esté a 4,77 el metro cúbico o esté a 3,80, no sabemos por qué, o a 0,15, no sabemos por qué. No se hicieron, como lo he dicho en los bloques anteriores, las audiencias públicas. La verdad que nos hubiera gustado poder escucharlo y entenderlo, sobre todo teniendo en cuenta el rango de aumentos que hubo, fundamentalmente en función del rango de aumentos que hubo. Nos hubiera gustado tener una explicación, no la tenemos. Bueno, entendemos que el que se baje la tarifa o que se suba la tarifa es una decisión política, y creo, lamentablemente, que el gobierno nacional y el gobierno provincial ya han tomado una directriz de cuál va a ser su salida. Dios quiera que me equivoque, creo que su salida no va a ser atendiendo y respetando la necesidad de la gente y el bolsillo de la gente. Pero esto no es una salida política, esto es una respuesta técnica. ¿Habrá algún error en el razonamiento? Perfecto, bueno, que nos expliquen por qué no nos corresponde tener el mismo rango de consumo y el mismo cuadro tarifario que Neuquén y Chipoleti, siendo que tenemos los mismos parámetros climáticos. Y en algunos casos, parámetros climáticos muchísimo más agresivos, como por ejemplo, la humedad relativa. Dagoaña, gracias por la visita. ¿Sí? Al contrario, gracias a usted. Tenemos más en un segundo nada más.